Bienvenidos a todos al Club de Lectura. Estamos leyendo el libro Los secretos de la mente millonaria. Admirar, no resentir. Y hoy leeremos el resumen del capítulo 7, archivo número 6. Después de ver que la mente rica se entrena para ver oportunidades, este sexto archivo toca algo más incómodo todavía, porque no habla de cómo ves el mundo, habla de cómo ves a la gente que ya tiene lo que tú dices querer. Y el autor es tajante. La forma en que reaccionas frente al éxito ajeno es en sí misma una predicción bastante confiable de tu propio futuro económico. No es un detalle menor ni una cuestión de buenos modales. Es, según él, una de las variables que más silenciosamente sabotea a la gente que de verdad quiere prosperar. Archivo de riqueza número 6. Admirar contra resentir. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta la gente rica y próspera. Es común que quienes están en apuros económicos miren el éxito ajeno con resentimiento, celos o envidia. Los critican por lo bajo. Tienen tanta suerte, esos ricos abusivos, como si el hecho de que alguien que tenga dinero fuera en algún modo la explicación de por qué a ellos les falta. Como si el dinero fuera un pastel de tamaño fijo y cada porción que otro se sirva fuera necesariamente una porción menos para uno mismo. El autor lo dice sin rodeos. Si en el fondo crees que la gente rica es mala de alguna forma y al mismo tiempo quieres ser una buena persona, jamás vas a poder hacerte rica. Es matemáticamente imposible. No puedes convertirte con todo tu esfuerzo en algo que desprecias profundamente. La mente dice, protege sus propias creencias antes que cualquier meta declarada. El jaguar negro, una historia sobre el resentimiento ajeno. Para ilustrar cuán real es este resentimiento, el autor comparte una anécdota personal. Cuando todavía andaba económicamente complicado y conducía un auto viejo, nunca tenía problemas en el tráfico. La gente le cedía el paso sin drama. Pero apenas se compró un jaguar negro nuevo, las cosas cambiaron por completo. Empezaron a cerrarle el paso, a hacerle gestos groseros, incluso a lanzarle objetos solo por manejar ese auto. Cuando una escena particularmente incómoda, un día repartiendo pavos para una obra benéfica, ay, más arriba, Modena. Ay, cuando, mm, aquí, cuando probó, cuento una escena particularmente incómoda. Un día, repartiendo pavos para una obra benéfica en una zona humilde de la ciudad, un grupo de jóvenes empezó a lanzarle latas de cerveza al techo corredizo de su auto, dejándole varias abolladuras, mientras le gritaban un insulto por el simple hecho de manejar ese carro. 2 semanas después, en otro barrio de recursos limitados, estacionó apenas 10 minutos y regresó para encontrar todo un costado de su auto rayado. Cuando probó pasar por zonas similares con un auto sencillo rentado, no tuvo ningún problema. No está diciendo, aclara, que en los barrios con menos recursos haya mala gente, pero sí nota que suelen concentrar a más personas a quienes les incomoda la riqueza ajena. ¿Y y se pregunta con humor, si es el huevo o la gallina? ¿Están en la ruina porque les molestan los ricos o les molestan los ricos porque están en la ruina? Da igual, concluye. El resultado es el mismo. Siguen en la ruina. Ujú.
cuando, cuando hasta el autor cayó en la trampa. Con total honestidad, cuenta una vez en la que él mismo cayó en este patrón. Viendo una entrevista de televisión donde una actriz famosa hablaba de haber firmado un contrato de 20 millones de dólares, se sorprendió a sí mismo pensando con sarcasmo, dudando de sus motivos declarados. Notó la energía negativa creciendo en su interior y justo a tiempo se atrapó a sí mismo. Usó una técnica simple que enseña en sus programas, diciendo en voz alta algo como borra, borra, gracias por participar, para cortar ese pensamiento antes de que se instalara. Le dio la vuelta por completo. Empezó a celebrar en voz alta el logro de la actriz, deseándole incluso más éxito del que ya tenía. Y saca la lección con total claridad. El problema nunca fue ella ni su contrato. El problema, cuando aparece el resentimiento, siempre es de quien lo siente. Tus opiniones no cambian en nada la riqueza de la otra persona. Sí que pueden afectar y mucho tu propia felicidad y tu propia prosperidad. No hace falta ser perfecta para hacerte rica, aclara, pero sí es necesario reconocer cuando tu forma de pensar deja de ser útil para ti o para cualquiera y redirigirla lo más rápido posible hacia algo constructivo. El pasaje de Cromwell: dinero, confianza y buen carácter. El autor retoma un pasaje muy citado en un sermón centenario, en el que su autor original sostenía que hacerse rico de forma honrada era en sí mismo un acto noble y que la mayoría de las personas ricas de su época eran precisamente por serlo de las más honestas y confiables de su comunidad, porque nadie confía su dinero ni sus negocios a alguien en quien no cree. De ahí el autor extrae una idea central: de todos los rasgos necesarios para hacerse rica, la capacidad de generar confianza en los demás debe estar entre los primeros lugares de la lista. Piénsalo. ¿Harías negocios con alguien en quien no confías, aunque fuera un poco? Para hacerte rica es muy probable que mucha gente tenga que confiar en ti. Y para eso tienes que ser genuinamente digna de esa confianza. Junto a este rasgo menciona otros que suelen acompañar a quienes prosperan y se mantienen prósperos: ser positivo, confiable, enfocado, decidido, persistente, trabajador, buena persona con los demás, buen comunicador, razonablemente inteligente y experto en al menos un área concreta. Y añade una reflexión personal. A él también lo educaron, como a muchos, con la idea de que la gente rica era en el fondo mezquina y avariciosa, algo que absorbió de amigos, maestros, medios de comunicación y la cultura en general, sin que nadie se lo dijera explícitamente. Con el tiempo y respaldado por su propia experiencia en el mundo real, más que por ese viejo mito basado en el miedo, descubrió que las personas más ricas que conoce suelen estar también entre las más agradables. Lo que descubrió al mudarse a un barrio de gente rica. El autor El autor también cuenta cómo su propia idea de que los ricos son gente fría y mezquina se derrumbó al mudarse a un vecindario acomodado en San Diego. Esperaba encontrarse con vecinos distantes y snobs,
y hasta se propuso mantenerse en un discreto segundo plano para no mezclarse demasiado. Pero sus hijos, entonces pequeños, se hicieron amigos del vecindario casi de inmediato, y pronto se encontró tocando la puerta de mansiones para dejarlos a jugar. En cambio, en la frialdad que esperaba, encontró familias cálidas, generosas, que lo invitaron a barbacoas y actividades sin condiciones, con una calidez que lo desconcertó tanto que llegó a preguntarse dónde estaba el truco. En una de esas reuniones fue testigo de cómo uno tras otro los vecinos sacaban su chequera para donar a causas benéficas, con el acuerdo táctico de que esa generosidad se devolvería apoyando también las causas de los demás. Cuanto el Cuenta el caso de un médico especialista muy exitoso económicamente que dedicaba un día entero a la semana, trabajando desde temprano hasta la noche, a operar gratis a personas que no podían pagar la cirugía y que además había fundado una organización para que otros médicos hicieran lo mismo en sus comunidades. Esa experiencia, dice, terminó de disolver su vieja creencia condicionada. Según lo que ha visto una y otra vez, las personas más ricas que conoce también suelen ser las más generosas. Bendice lo que quieras. El autor cierra el archivo con un principio tomado de una tradición hawaiana antigua. Bendice aquello que quieras. Si ves una casa hermosa, bendice a quien la tiene y bendice la casa. Si ves un auto bonito, bendice a su dueño y bendice el auto. Si ves una familia feliz, bendice a esa familia. La lógica es simple, pero contundente. Si te molesta lo que otra persona tiene, de ninguna manera vas a poder tenerlo tú también, porque el resentimiento hacia la riqueza es, según él, una de las formas más seguras de quedarte permanentemente sin ella. Y remata con humor, recordando su propia historia del jaguar. Si ves pasar a alguien con un auto lujoso y el techo abierto, mejor no le tires latas de cerveza. La declaración y las acciones de este archivo. Las declaraciones de este archivo con la mano en el corazón tiene varias líneas. Admiro a la gente rica, bendigo a la gente rica, amo a la gente rica y yo también voy a ser una de esas personas ricas con la mano en la cabeza, tengo una mente millonaria. Las acciones propuestas son dos. La primera, practicar la filosofía de bendecir lo que quieras. Dar una vuelta en auto o mirar revistas. Fijarte en casas bonitas, autos lujosos, negocios prósperos y bendecir conscientemente todo lo que veas, incluyendo a las personas detrás de eso. La segunda, escribir y enviar una nota breve o un correo a alguien que sepas que es muy próspero en su área. No hace falta conocerlo personalmente, contándole cuánto admiras y respetas sus logros. Antes de pasar al archivo 7, antes de cerrar, siéntate un momento con estas tres preguntas. La primera, cuando, cuando ves a alguien con mucho más dinero o éxito del que tú tienes hoy, ¿cuál es tu primer pensamiento automático? ¿Admiración, curiosidad o alguna forma de juicio? Presta atención especialmente a los comentarios casuales que haces sobre gente exitosa en redes sociales o en conversaciones informales. Ahí suele esconderse la respuesta más honesta. La segunda, ¿hay alguna persona rica o exitosa en tu entorno cercano? Familia, colegas, alguien de redes sociales, hacia quien sientas una punzada de resentimiento que nunca te has permitido nombrar. No hace falta resolverlo hoy, solo nómbralo
ya es un movimiento. La tercera, si te atrevieras a bendecir en lugar de juzgar cada vez que veas algo que deseas, ¿qué cambiaría en cómo te relacionas con tus propias metas? Prueba, aún sea una vez esta semana, decir en voz baja, qué bien por ti, en lugar de criticar automática, y observa qué se siente distinto. Ninguna respuesta te hace mala persona. Es información para el archivo que sigue, donde el autor habla de algo igual de determinante, no solo cómo ves a la gente rica, sino con quién decides rodearte todos los días. Para cerrar, este archivo conecta con algo que ya apareció antes en este libro. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si tu enfoque habitual frente al éxito ajeno es el juicio o el resentimiento, estás practicando sin darte cuenta exactamente la energía que más te aleja de conseguirla tú misma. Admirar no es fingir que todo te da igual. Es, según el autor, un entrenamiento activo, el mismo que algún día vas a necesitar que otros practiquen contigo cuando seas tú quien esté del otro lado. Vale la pena quedarse con la imagen del jaguar y las latas de cerveza. El resentimiento hacia la riqueza ajena no le hace ni un rasguño real a quien lo recibe, pero sí deja abolladuras literales y simbólicas en quien lo carga. Es una energía que se siente justificada en el momento, así como defensa propia, pero que termina funcionando exactamente al revés de lo que promete. En lugar de protegerte de la falta de dinero, te mantiene instalada en ella. La próxima sesión, la próxima sesión seguimos con el archivo número 7. ¿Por qué la gente rica se rodea de personas positivas y prósperas, mientras que la gente pobre, muchas veces sin planearlo, termina rodeada de negatividad? ¿Y qué tan contagiosa es esa energía para bien y para mal? Gracias. Aquí tenemos las notas del archivo número 6. La número 1. Ante el éxito de alguien más, pregúntate, ¿tu primer pensamiento automático es admiración, curiosidad o algún tipo de juicio? Pregunta número 2. ¿Hay alguien exitoso en tu entorno hacia quien sientas una punzada de resentimiento que nunca te has permitido nombrar? Y pregunta número 3. Si bendijeras en lugar de juzgar lo que deseas, ¿qué cambiaría en cómo te relacionas con tus propias metas? Lindas preguntas para reflexionar, ¿verdad? Pues de mi parte es todo. Gracias, que tengan un exitoso día y a observarnos, que ahí es donde está toda la clave.